Muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué bueno que estén bien. Le damos gracias a Dios por estar acá y compartir su palabra, compartir la adoración, la felicidad de este día tan especial. Es el día probablemente más importante, ¿no es cierto?, de la fe cristiana. Tiene repercusiones muy profundas para nuestras vidas y en esta mañana queremos descubrir algunas de esas repercusiones. Yo les voy a invitar a que ustedes estén buscando en el libro de Hechos, el capítulo 2. Ahí en Hechos tenemos un par de sermones, son los primeros sermones cristianos de toda la historia y fueron predicados por el apóstol Pedro. Tenemos dos hermosos sermones, uno en el capítulo 2 y luego en el capítulo 4. Los eruditos estudian estos sermones para tratar de descubrir cuál fue la predicación originaria de la iglesia cristiana, la primera predicación. Y vamos a estar leyendo unos textos del capítulo 2 del libro de los Hechos. Voy a leer a partir del versículo 22 y yo voy a estar leyendo de la versión que se llama Biblia de las Américas. Cualquier versión que tengas en tu mano va a ser útil. Puedes seguir con la versión que tengas. Voy a leer desde esta Biblia de las Américas, Hechos capítulo 2, versículos 22. Dice así la palabra de Dios: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo que todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Palabra de Dios. Me voy a centrar en una frase muy hermosa que dice este texto, que se encuentra en el versículo 24, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. No era posible que él quedara bajo el dominio de ella. ¿Y quién es ella? La muerte. ¿Y qué es la muerte? ¿Qué es la muerte?
La muerte tiene muchas manifestaciones. Obviamente, la más obvia de todas es la muerte física de nuestros cuerpos biológicos. Antes de venir para acá, unos días antes, muy poquititos días antes, murió la mamá de uno de mis mejores amigos. Y fuimos con Lizzy al sepelio. Y son momentos de zozobra. Es interesante que el libro de Eclesiastés nos recomienda ir a los funerales. Me parece una recomendación muy linda, ¿no? Muy alegre. Es más, el libro de Eclesiastés dice que es preferible ir a un funeral que a una fiesta. Pero preferimos ir a una fiesta, si estamos más o menos sanos mentalmente, ¿no es cierto? Preferimos ir a una fiesta. ¿Por qué? Bueno, porque en la fiesta nos distraemos, la pasamos bien. ¿Pero qué dice Eclesiastés? Que nos conviene ir a los funerales, porque allí descubrirás cuál es tu final. Y al descubrir cuál es tu final, podés pensar para atrás un montón de cosas y pensar en tu vida presente y decir, che, ¿cómo estoy viviendo mi vida presente? ¿Voy bien? ¿Voy mal? Es difícil que esas preguntas te las hagas en una fiesta. ¿No es cierto? Uno en la fiesta no se pone a pensar, ¿quién soy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿No es cierto? Pero sí, frente a la muerte, decimos, che, qué complicado esto, ¿eh? Algún día yo voy a estar ahí. Y uno ve el dolor de los deudos, la tristeza, el desconsuelo, esa pregunta horrible que nos carcome de ¿volveré a ver alguna vez a esta persona que ha sido tan amada para mí, tan amado? La muerte es ese telón terrible que cae sobre todo lo que somos, sobre todo lo que hemos hecho. Y acá dice el apóstol Pedro, ¿no? Yo doy testimonio, David, el gran rey David, el gran poeta, el gran hombre de Dios, el autor de los salmos, de muchos de ellos por lo menos, el creador de una dinastía. Pero yo doy testimonio, dice Pedro, que se murió y su sepulcro está entre nosotros. Porque así es la muerte. No respeta jerarquías, no respeta privilegios, no respeta honores. Pero la muerte, ella, te recuerdo que estamos pensando en la idea del versículo 24 de Hechos 2, que no era posible que él fuera retenido por ella. La muerte tiene otras manifestaciones. Y yo quiero leerte un poema que a mí me apasiona, que es de un poeta peruano, César Vallejos, que se llama Los Heraldos Negros. Y quiero leértelo porque, y después te voy a contar lo que me encanta de este poema. Dice César Vallejos, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. La muerte no solo es ese instante final
no solo es ese momento que nos quita a nuestros seres más amados, ni tampoco es ese momento final que quitará de esta tierra lo que fuimos o lo que somos. Me encanta este poema, que se llama justamente Los Heraldos Negros, porque cuando César Vallejo piensa en los desgarros de esta vida, en las pérdidas de esta vida, en los dolores de esta vida, en las tragedias de esta vida, en los sinsabores de esta vida, dice, ¿no serán los heraldos negros que nos manda la muerte? ¿No serán esos que vienen a anunciarnos por medio de esos dolores y fracasos y tristezas que hay una muerte? Que frente a esas pérdidas pequeñas o más significativas, pero dolorosas que vamos teniendo en la vida, vienen a anunciarnos la gran pérdida. La pérdida final. Al final lo perderemos todo. Usted estará preguntando, ¿trajeron a este muchacho de Argentina para alentarnos? Era la idea. Muy bien. Puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Si no entendemos el poder de la muerte, si no entendemos la tragedia que anida detrás de ella, su capacidad para desbaratarlo todo, su capacidad para dejarnos en cero, su capacidad para volver nada todo lo que hemos hecho en nuestra vida, todo lo que amamos, todo lo que construimos, todo lo que deseamos, lo más preciado. Si no vemos lo negra que es ella, no entenderemos lo que significa que Él la derrotó, que Él la venció, que Él la humilló, que Él le quitó toda su capacidad de daño, que Él la dejó sin fuerzas. Y dice el apóstol Pablo en Corintios, el último enemigo que será vencido es la muerte. Aleluya. Quiero hacerte pensar brevemente en tres cosas que dice este pasaje. El apóstol Pedro dice, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él. Mirá, qué cosa interesante, ¿no? ¿Por qué no era posible? Si todos los hombres y mujeres que han vivido sobre esta tierra, miles de millones de personas, han quedado bajo el dominio de ella. Si nadie ha podido escapar a este destino, ¿por qué no era posible? Y dice el apóstol Pedro, citando al Salmo 16, después en tu casa buscaron este salmo hermoso. Él toma un salmo de David y lo toma como palabra profética. Dice tres cosas de él, que no iba a quedar atrapado bajo el poder de ella. Veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades. Tres cosas de él. Ahora, ya hablamos de ella. Ahora hablemos de él. La primera, veía siempre al Señor en mi presencia. Jesús fue aquel ser humano capaz de hacer lo que ningún ser humano fue capaz de hacer en toda la historia humana, que es tener siempre a Dios presente en su vida y en sus decisiones. Fue perfecto en obediencia. Vino a hacer la voluntad del Padre. Lo dijo una y mil veces. Yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2 que habiéndose hecho hombre, habiéndose despojado de todo privilegio divino, se hizo hombre y siendo hombre se hizo siervo y siendo siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pudo decirle a la gente, mirándole a los ojos,
¿Quién me redarguye de pecado? ¿Quién me señala algo malo que he hecho? ¿Quién puede decirme que alguna vez me faltó amor por el necesitado, por el quebrantado, por el enfermo, por el triste, por el desesperado, por el enlutado? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El horror de la tumba, el horror de la cruz y de la tumba no pudieron detenerlo. Porque él había sido el único ser humano sobre la tierra al cual el pecado no lo había logrado lastimar, dañar, manchar, herir. Él nos representaba ahí, en esa vida pura. Él nos representaba ahí ya. Muchas veces hablamos, ¿no?, de que Él nos representó en la cruz. Así es. Pero antes de eso, nos representó en su vida. Vimos lo que un ser humano es. Vimos el sueño de Dios en Él. ¡Qué maravilla! Era imposible que ella lo retuviera. Era imposible que la muerte se apropiara de Él, porque era un hombre puro, santo, perfecto, lleno de amor, idéntico al Padre. El segundo elemento que marca el apóstol Pedro de este salmo empieza en la mitad del versículo 25. Pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. ¿Se acuerdan que en la cruz alguien le gritó? Puso su confianza en Dios, que lo salve Él. Y esa persona, que no sabemos quién fue, que gritó esas palabras ofensivas, no pudo haber dicho una verdad más grande. Él puso su confianza en Dios, como no lo ha hecho ningún otro ser humano. Era imposible que la muerte retuviera a Jesús, porque Jesús estaba inseparable unido al Padre. No había nada que lo distanciara. No había nada que lo alejara de Dios. No había nada entre Él y Dios. Era una barrera, como pasa en tu vida y en mi vida, entre Él y Dios. Era imposible que la muerte lo retuviera, porque en Él no había ninguno de los elementos de los cuales la muerte toma fuerza para apropiarse de nosotros. El pecado, la maldad, la desobediencia, la lejanía de Dios. Dios es vida, Dios es vida. Cada vez que nos alejamos de Él, Dios es luz. Cada vez que nos alejamos de Él, vamos hacia la muerte, vamos hacia la oscuridad. Y eso dice la Biblia que hemos hecho todos y todas. Pero Jesús no. Jesús no. Hubo un solo minuto, hubo una sola hora, hubo un solo instante en la cruz cuando Jesús cargó toda maldad humana, todo pecado humano, todo yerro humano, todo fracaso humano, también toda enfermedad, todo lo que la muerte trae a este mundo y luego se sirve de eso para matarnos. Lo de toda la humanidad a lo largo de todos los siglos estuvo sobre el hombro de Jesús. Y ahí Jesús clamó, en ese instante único de separación con el Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era imposible que Él fuera retenido por ella. Dice el apóstol Pedro: a ese Jesús que ustedes despreciaron, a ese Jesús que ustedes crucificaron, a ese Jesús que ustedes juzgaron, a ese Jesús que vos nunca le diste bolilla, a ese Jesús que simplemente lo tienes como un modelo de maestro, de gran hombre,
A ese Jesús del que apenas te acuerdas alguna frase que Él dijo. A ese Jesús que te gusta ver en una remera, como esa cara barbuda. A ese Jesús resucitó Dios. Y ahora, a partir de ahora, a partir de esa resurrección, Jesús es el dueño de la vida, el dueño del cosmos y el dueño de toda la vida, toda vida humana. Dice Hechos 2, que acabamos de leer, 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor y Mesías. A Él se le ha dado todo el juicio. A Él se le ha dado toda vida humana. Toda la creación depende de Él. Toda existencia humana depende de Él. El vencedor de la muerte y del pecado. Era imposible que ella lo retuviera. Y ahora, y Él la venció en la cruz. ¿Y ahora? Pasaremos todos por el mismo destino humano. Algún día tu corazón y el mío dejarán de latir. Alguien hará unas llamadas y dirán, murió Eduardo Tatangelo. Otros organizarán un sepelio, harán cosas prácticas. Algunos nos llorarán. Y luego seremos olvidados. ¿Será que la muerte podrá con nosotros? Con Él no pudo. Y Él la venció para siempre. Y ahora, si nos unimos a Jesús, Señor de la vida, si nos unimos a Él, Señor de la resurrección, si nos unimos a Él, campeón vencedor, que atravesó la muerte, la pasión, la muerte, la cruz, el infierno, y salió victorioso y se levantó al tercer día. Si nos unimos a Él, estamos unidos a la vida. Pero esa unión no es una unión de un simple asentimiento mental. Él en la cruz se identificó contigo y conmigo. Él fue a la cruz y en algún modo en su conciencia, Él dijo, yo estoy acá por Eduardo Tatangelo. Y yo ahora tengo que identificarme con Él. Mi vida tiene que identificarse plenamente con Él. Y en la medida en que yo identifico mi vida plenamente con Él y que Él me puede reconocer como propio, entonces al unirme a Él, estoy unido a la vida para siempre. Y ya no le tengo miedo a la muerte. Y canto como Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu capacidad de daño? ¿Dónde está tu capacidad de desesperarnos? ¿Dónde está tu capacidad de darnos miedo? Si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida no está aquí, sentado en estos bancos, no depende de nosotros. No depende de nuestras vidas, no depende de nuestro esfuerzo, no depende de tu religión. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y si no está escondida con Cristo en Dios y todavía tu vida está en tus manos, no está en un buen lugar. Porque tú no puedes con la muerte. Pero Cristo sí puede. Y no hay mejor decisión que podamos tomar en esta mañana de resurrección, que darle nuestra vida. No puede haber un lugar mejor para nuestra vida que las manos de Cristo, que los brazos de Cristo.
porque en Él seremos más que vencedores. Quisiera ir cerrando leyendo este pasaje maravilloso que acabo de citar de una manera imperfecta. Así que lo vamos a leer para que nos quede resonando en nuestro corazón esta verdad maravillosa. Dice Romanos 8, (33). ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En la cruz, Cristo te quiere justificar. Quiere atribuirte toda su bondad, toda su justicia, toda su obediencia. Esa obediencia perfecta al Padre. Sin falla, sin renuncia, sin descanso. Esa justicia te la quiere atribuir a vos. Cuando el Padre te mira y vos te has refugiado en Cristo, Él te mira como si fuera Jesucristo mismo. ¡Qué maravilla! ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién no se separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Todos esos heraldos negros que nos manda la muerte han sido vencidos junto con ella. Esto no es la resurrección, no es un mensaje para el día que nos muramos. Solamente, sino que es un mensaje para vivir hoy, en la esperanza de la resurrección, donde nos damos cuenta que si hemos recibido la vida eterna para siempre, unidos a Cristo, ¿qué nos puede afectar? ¿Qué nos puede dañar de una manera real o significativa? Una vez, un pastor que había perdido a su esposa iba en su auto volviendo del funeral y sus pequeños hijos estaban desconsolados, obviamente, por la pérdida de la mamá. Y entonces uno de sus pequeños, el más pequeño, le preguntó al pastor: papá, ¿cómo es esto de la muerte? ¿Cómo puede ser que mamá ya no esté? Y entonces en ese momento cruzó al auto un camión grande y la sombra del camión se proyectó sobre el auto. Y el papá dijo que es como hijo mío, la muerte de mamá y cualquier muerte es como la sombra de ese árbol, de ese camión. Es solo una sombra. No es la realidad. La realidad es la vida que Cristo nos da. ¿Quién, pues, nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, no fuera de esas cosas, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieres vivir en esta realidad? ¿Quieres vivir así? ¿Quieres vivir esta nueva vida que Cristo te da? ¿Quieres vivir la esperanza viva de la resurrección? Dios te invita en esta mañana. Si hasta ahora no tuviste la oportunidad de tomar una decisión por Cristo, hoy es el día. El día que celebramos que ella no pudo con Él. Y si estás con Él, ella no va a poder contigo.
Si has seguido al Señor y lo conoces quizás hace años, pero se fue perdiendo esa claridad. Se fue perdiendo ese entusiasmo, esa certeza. Hoy también es un día para que vuelvas a Él de todo tu corazón. ¿Quién es Él? Termino leyendo un hermoso poema de un obispo del siglo II, Melitón de Sardes. ¿Quién es Él? ¿Por qué no pudo la muerte? Este es el que hizo los cielos y la tierra y formó a la humanidad en el principio. Él, que es anunciado por la ley y los profetas, el que fue encarnado en una virgen, el que fue colgado en un madero, el que fue sepultado en la tierra, el que resucitó de entre los muertos y subió a las alturas del cielo, el que está sentado a la derecha del Padre, el que tiene autoridad para juzgar y salvar todas las cosas, por medio del cual el Padre hizo las cosas que existen desde el principio hasta todas las edades. Él, es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. El principio que no se puede explicar y el fin que no se puede comprender. Este es el Cristo, el Mesías. Este es el Rey. Este es Jesús. Este es el líder, el campeón. Este es el Señor del Padre. Este es el que ha resucitado entre los muertos. Este es el que está sentado a la derecha del Padre y Dios. Este es el que lleva al Padre. A Él sea la gloria y el poder hasta el fin de los siglos. Amén y amén. Vamos a tener un momento de oración. Este Jesús te espera hoy de nuevo con los brazos abiertos. Este Jesús quiere darte ese poder de la resurrección en tu vida, esa certeza, esa paz, ese contento, esa seguridad, ese consuelo. Mirá, si Él pudo con la muerte, puede con todo. Cuando decimos, para Dios no hay imposibles, mirá si no hay. Mirá si no hay. Él pudo con todo. Vos decís, no, con lo que yo tengo no puede. Puede y le sobra. Él puede con todo. Y yo te invito en esta mañana a venir a Él. No a una iglesia, no a un pastor, a Él. Él puede con tu vida. Porque pudo con la cruz y pudo con la muerte. Así que tomate este tiempo para orar. Yo voy a orar. Podés seguir mi oración o hacer la tuya propia. Querido Dios, en esta mañana te adoramos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Por Él. Acá estamos por Él, Señor. Nosotros, cargados de fracasos, de pecados, de errores, de fallos, de inconsecuencias, de tristezas, de esos heraldos negros que nos manda la muerte para llenarnos de temor y de miedo, para no vivir. Pero Señor, hoy te miramos a ti, al que venció. Señor, gracias porque fue por nosotros que fuiste a la cruz. Gracias porque fue por nosotros que fuiste a la muerte. Gracias, Señor, porque fuiste valiente y fiel y obediente, perfecto. Nos representaste ahí, a mí, Señor, mi fracaso, mis inconsecuencias, mi nada. Señor, te adoramos, te bendecimos. Qué bueno eres. Señor, y tú padeciste la amargura de la muerte por nosotros, pero te levantaste lleno de vida. Ella no pudo, Señor. Ella no pudo contigo. Queremos entregarte nuestras vidas, Señor. Queremos entregarte nuestras vidas. Porque nos damos cuenta que tú sí puedes con ella, Señor, cuando nosotros no podemos. Que tú puedes llenar nuestra vida de
de consuelo, de paz, de fortaleza, de fe, de esperanza, de una nueva perspectiva para la vida esta y luego, más allá de la muerte misma, tú nos esperas, Señor, como Señor resucitado y vivo. Te alabamos, te bendecimos. Qué maravilloso eres, Señor. Qué maravilloso eres. No permitas, Señor, que nadie se vaya de aquí sin responderte a esta invitación maravillosa que nos haces. Te adoramos por quién eres, por lo que has hecho. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén.